momento, hace poquito, era una mini Helen por allá, ¿verdad? En Fresno, en California. Así es. Y bueno, pues queremos que inicies con el primer baulito, la primera sorpresa, que es esta, te la voy a pasar. Ay. A ver que te encuentres por ahí, que A nos vayas ver. platicando para develar estas historias del childhood. Ay. La mini Helen. Mira, cuéntanos de esta chica que se crió además, son 6 hermanas y Sí. bueno, pues en una casa donde hubo mucho amor, muchas lecciones y también donde tú hacías más travesuras, Sí. eras un poquito más apegada a papá, Sí. ¿no? Eras como menos la chica tradicional de la familia que se cría entre mujeres. Siempre fui una niña que coloreaba, ahora sí que afuera de las líneas. Justo esta foto, yo tenía 6 añitos, yo era una traviesa bien dada. Mi mamá me dijo, no manches, mija, diario me daban la queja en la escuela de que le metías la pata a los niños cuando estaban caminando. Pasaba por un escritorio donde estaban otras niñas y le jalaba el pelillo y ya corría, o sea, pero llegaban tus calificaciones y era como, ay, ok, un alivio. Es vaga, bueno, pero es estudiada. Pero es exacto, es inteligente, exacto. Justo. Vaga, pero estudiada, me encanta. Exacto. Ahora sí que la oveja negra de la familia como tal, pero de verdad mi personalidad es muy extrovertida. Yo creo que ha sido clave también en tu Sí. llegada al género, en llamar la atención, en el que tú te des, como dices, anotar la forma positiva. Claro. Y me encanta porque hoy verte en un escenario es fantástico, Helen. Mira que Le saqué canas verdes a mi mamá y a mi papá, pero más que nada a mi mamá, porque yo era muy apegada a mi papá. Tuve una niñez un poco difícil. A su vez, era increíble cómo mis papás siempre hacían todo lo posible por que no nos diéramos cuenta. Mi hermanita nace con complicaciones del corazón y estuvo el primer año de su vida en el hospital. O sea, fue muy difícil para mis papás, que el hospital para acabarla en ese tiempo no nos quedaba nada cerca, o sea, era casi 1 hora de distancia y tenían muy bajos recursos mis papás en ese tiempo también, entonces era el doble de difícil. Se dividían entre, tuve esta semana al hospital, tuve el otro. Les daban literal 0 esperanzas, o sea, yo estaba muy pequeña y no entendía la gravedad de la situación, pero de repente mi papá, de las pocas veces que lo he visto llorar, era una de ellas. O sea, el doctor le dice a mi papá, vaya preparando todo para el funeral porque esta niña no la va a armar. O sea, no vemos esperanzas de que se recupere y mi mamá dijo, no, es que ¿cómo me van a decir eso? Dios lo puede todo. Y en una ocasión me dice mi mamá que llega al hospital, mete la mano en la incubadora y la pone debajo de la manita de mi hermana y empieza a hacer oración a la Virgen de Guadalupe y ya le dice, o sea, tú me tienes que dar una señal. Te lo juro, mija, en 5 segundos tu hermanita me aprieta la mano. Me agarré llorando como loca, dije, gracias, o sea, ya entendí. Esta respuesta ya vino, ¿no? Ya vino de la allá respuesta. arriba. No había el recurso y además habían muchos problemas, pero lo que siempre había era amor y era actitud y eran Uy, sí. valores. Y de eso está lleno este cofre que tienes aquí enfrente, Helen. Quiero que por favor lo saques para tocar un tema que creo que es muy interesante y más porque nos ve mucha gente en la Unión Americana. Entonces, Claro. si nos ayudas, por favor. Ok, a ver, vamos a ver. ¡Wow! Es un sombrerito de los que usan muchos de las personas que están en el campo, que tú misma estuviste en el campo. Y antes de que abras esto, Ajá. exacto, quiero que escuches esta canción. apenas tenía 17 cuando crucé la frontera. Se lo prometí a mi viejecita sacarla de la pobreza. Me quemaban las noches de Ahí están los superhéroes Ochoa. Las aventuras de un sueño americano. Esta canción que sonó ahorita a través de nuestro radio mágico es una canción con la que Helen precisamente se acuerda pues de estos días en el campo, de estas Así jornadas es. intensas bajo el sol, donde todos tienen ese sueño, ganas de trabajar, de salir adelante. Uno de los actos más bonitos que pudieron haber hecho mis papás fue arriesgar su vida de una manera tan cruel, porque sí fue cruel e intensa. Para mi mamá,
era como un sueño demasiado lejano, demasiado imposible. Sí, lleno de miedos e incertidumbres. Y mi papá vino a darle también ese ánimo que mi mamá no tenía en ese tiempo. Cuando mis papás cruzaron, mi mamá se deshidrató en el cerro, se estaba muriendo. Y la gente que venía con ellos prácticamente le dijeron a mi papá, a su mujer no la vemos que la va a librar, déjela aquí, sigamos. Y esa misma fe que mi papá tenía y esa misma fortaleza de no, la levanta, se la pone en el hombro y sigue el camino. Y llegaron. O sea, mi papá también estaba mal, pero no tan mal como mi mamá. Cuando llegan a Estados Unidos, primero llegaron a Los Ángeles. ¿Cómo son esos primeros años allá? Ellos llegaron a Los Ángeles con pocos recursos, con la incertidumbre de qué vamos a comer mañana, vamos a poder pagar la renta, vamos a poder pagar la luz. Cuando tienen a mi segunda hermana, en ese tiempo mis papás prácticamente habían perdido ya incluso la oportunidad de vivir en un depa, no tenían para eso. Vivieron en un carro con ella y mi mamá dice, pues era un tiempo donde aprendías maneras nuevas de librar la leche, dice, pues le echábamos agua y era de hay que echarle más para hacer más y a veces no comía yo con tal de que comiera tu hermana o nos turneábamos, comes tú y luego como yo, o sea, era un momento de verdad donde no me imagino, o sea, y a veces algo tan sencillo como un vaso de agua limpio. Que no lo valoramos. No lo valoramos y en ese tiempo yo pienso en cómo ellos pasaron tiempos de hambre y me da tanta tristeza porque los veo hoy en día, ya están grandes, ya trabajaron, fueron campesinos muchos años. Mi papá de hecho todavía se rehúsa a jubilarse, el hombre no sabe jubilarse porque no quiere parar, es una persona demasiado trabajadora, trabaja desde los 5 años mi papá, entonces yo lo entiendo por un lado, pero por otro lado también tengo como ese papi ya, o sea, descansa, te lo mereces, o sea, tus experiencias me han enseñado mucho y sobre todo el valorarlos. Mi papá nos llevó a los campos, a mis hermanas y a mí, desde que ya podíamos. ¿Tienes 13 años? Ya estás apta, chica.